Hola, soy Gabriel y te apuesto esta película en VHS que no hiciste nada en esta cuarentena. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta quinta lección de su curso de inglés desde cero. Espero se encuentren bien y con toda la actitud para comenzar esta clase. En esta clase veremos los pronombres posesivos y aprenderemos a hacer preguntas en presente simple. ¿Qué no ya habíamos visto eso de los posesivos? Sí, pero en la clase anterior vimos los adjetivos posesivos, los cuales eran estos. Ahora veremos los pronombres posesivos y son los siguientes. A ver, yo sé que aquí se ve un reburujo, pero la verdad es que es mucho más fácil de lo que parece. Tan solo veamos cómo en inglés se utiliza una sola palabra para cada pronombre dependiendo del sujeto. Así es que preocúpense si esto fuera al revés. Vamos a pronunciarlos. Mine, mine, yours, yours, his, his, hers, hers, its, ours, ours, theirs, theirs. Para saber cómo usarlos les voy a dar un tip. Los adjetivos posesivos los usamos antes de lo que se posee, mientras que con los pronombres posesivos pasa lo opuesto. Estos van generalmente al final del enunciado. Veamos los siguientes ejemplos. That is my, your, his, her, its, our, their house. That is my house. Esa es mi casa. That house is, y aquí están los pronombres posesivos. That house is mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Por ejemplo, that house is mine. ¿Notan la diferencia? That is my house. Esa es mi casa. That house is mine. Esa casa es mía. Esa casa es tuya, suya, de él, suya, de ella, suya, de eso, de ello. Puede ser, por ejemplo, del gato, ¿no? That house is its. Esa casa es suya, del gato, ¿ok? Del animal, de la cosa de la que estamos hablando, ¿ok? And that house is ours. Esa casa es nuestra. Y luego tenemos theirs, suya, de ellos. Profe, ¿no es más fácil decir that house is of he, of she, of we? Ah, cuidado. Cuidado, cuidado. No, en español tendemos a usar la preposición de y luego agregamos el pronombre de él, de ella, de nosotros, de ellos. Pero en inglés no pasa esto. Por ejemplo, cap. This is his cap. Esta es su gorra. This cap is his. Esta gorra es suya. Entonces no sería correcto decir this cap is of he. Que yo sé que en español se traduciría a esta gorra es de él, pero así no se usa en inglés. A ver, teacher, usted dice que generalmente van al final de las oraciones, pero ¿cuándo es que van al principio? That's a very good question, and I'm glad you asked. Cuando en español agregamos el, la, los, las al pronombre posesivo, el mío, la mía, los míos, las mías, los ponemos al principio del enunciado. En inglés pasa lo mismo, solamente que ponemos nada más el pronombre. Your pen is blue. Tu bolígrafo es azul. Mine is red. El mío es rojo. His notebook is yellow. Su cuaderno es amarillo. Hers are green and purple. Los suyos son verde y morado. Y aquí sin querer ya estamos aprendiendo los colores. Como un tip, el mío, la mía, los tuyos, los míos, los nuestros, todos estos pueden ir solitos, ya que los sustantivos fueron mencionados con anterioridad. My computer is black. Mi computadora es negra. Yours is gray. La tuya es gris. ¿La tuya qué? La computadora, ¿ok? No podemos poner el adjetivo posesivo, porque dígame, ¿a poco en español decimos tú es gris? ¿Tú qué? Tenemos que agregar un sustantivo. Tu computadora, tu mochila, tu puerta. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. ¿Cuál de las dos oraciones es correcta? This phone is my. ¿A poco en español decimos ese teléfono es mi? Suena raro, ¿verdad? Por eso es que es this phone is mine. Este teléfono es mío. Otro ejemplo. What's your name? ¿Cuál es tuyo nombre? No, ¿verdad?
es What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Con estos consejos que les acabo de dar, ya sabrán cuándo poner cuál. Espero. Muy bien, ahora hagamos un ejercicio rápido. El ejercicio dice: Write the same sentences using possessive pronouns. Escribe las mismas oraciones usando pronombres posesivos. Por ejemplo, this is my pencil. This pencil is mine. Este lápiz es mío. Pueden pausar el video para responder y en unos instantes veremos las respuestas correctas. ¡Listo! That is your computer. Esa es tu computadora. That computer is yours. Esa computadora es tuya. These are his shoes. Estos son sus zapatos, de él. These shoes are his. Estos zapatos son suyos, de él. That is their car. Ese es su carro, de ellos. That car is theirs. Ese carro es suyo, de ellos. That is her bag. Esa es su bolsa. That bag is hers. Esa bolsa es suya, de ella. Those are our shirts. Esas son nuestras camisas. Those shirts are ours. Esas camisas son nuestras. Excelente, ¿cómo les fue? Ahora pasaremos a otro tema. En inglés hay dos tipos de preguntas. Unas son yes or no questions y las otras son WH questions. Comencemos con las yes or no questions. Estas se responden con sí o no y son muy fáciles de hacer. Para ello vamos a recordar un poco la conjugación del verbo do. Decimos I, you, we, they, do. He, she, it, does. Bien, recuerdan que para negar en presente simple usamos este verbo como auxiliar y luego agregamos la palabra not. Pues ahora lo usaremos como auxiliar para hacer preguntas. Veamos la siguiente formulita. ¿Qué vemos aquí? Primero ponemos do or does, después el sujeto. Recuerden que el sujeto a veces pueden ser lugares, animales u objetos. ¿Cómo saber cuándo es do or does? Pues esto dependerá del sujeto. Luego ponemos el verbo en su forma base, es decir, sin el to. Y después algún complemento si queremos o es necesario agregarlo. No olviden también agregar el signo de interrogación al final de la pregunta. Por ejemplo, do you play soccer on Fridays? Ay, sí, eso ya me lo sé. A ver, responde la pregunta. Es que sí entiendo el inglés, pero no lo hablo. Bueno, ¿qué significa? Ay, pues díganos usted es el teacher. Bueno, do you play, juegas, soccer on Fridays? Fútbol los viernes. Era eso, yes. Ok, se puede responder de esa manera, pero suena un poco seco, como que no quieres seguir con la conversación. Para este caso responderíamos yes, I do, o no, I don't. O incluso dar la respuesta larga, yes, I play soccer on Fridays, o no, I don't play soccer on Fridays. ¿Y no es más fácil decir you play soccer on Fridays para preguntar? No, en inglés para hacer una pregunta en presente simple usamos el verbo do como auxiliar. Do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it. Y después ponemos el verbo. Si bien en algunos casos para hacer preguntas puedes usar el pronombre y el verbo directamente, es porque estamos siendo muy informales o puede que estemos sorprendidos. No sé, te acabas de enterar que la persona con la que estás hablando juega fútbol los viernes y tú estás sorprendido porque no te lo esperabas. Puedes preguntar, ¿You play soccer on Fridays? Vaya, digamos que cuando no sabemos nada de nada sobre la respuesta, lo correcto es usar el verbo do como auxiliar. Queremos saber si Lía bebe café. ¿Cómo haríamos la pregunta? Lía es a she, entonces comenzamos con does. Does Lía? Does Lía? Y luego el verbo. ¿Cómo se dice beber en inglés? Drink. Does Lía drink coffee? Does Lía drink coffee? Importante, normalmente para he, she, it agregamos una S después del verbo. Esto no pasa con las preguntas, ya que el auxiliar es el que vamos a conjugar dependiendo del sujeto. A lo que voy es que no decimos does she drinks coffee, sino que ponemos el verbo directamente. Does she drink? Does he buy? Does it have? Al dar una respuesta corta, una short answer, diríamos yes, she does o no, she doesn't. Ojo aquí porque las respuestas cortas solamente se utilizan con los pronombres personales. Entonces no se puede decir yes, Leah does, no, Leah doesn't.
¿Cómo preguntarías, ¿llueve en tu ciudad? Does it rain in your town? Does it rain in your town? Yes, it does. Or no, it doesn't. ¿Cómo preguntaríamos, ¿ellos corren en las mañanas? Exacto. Do they run in the mornings? Y respondemos, yes, they do. Or no, they don't. Yeah, that's it. Excellent. Ya son todos unos pros haciendo y respondiendo yes or no questions. Ahora pasemos a las WH questions, preguntas con WH. Estas son las preguntas con WH más comunes. ¿Que por qué how es parte de las preguntas con WH? No lo sé, pero aquí la tenemos. How. A estas preguntas se les conoce como open questions, pues a diferencia de las yes or no questions, no son preguntas cerradas donde podemos responder con un sí o no, sino que son preguntas abiertas. He subrayado what y how porque no siempre van a estar solitos, sino que a veces pueden ir acompañados de un sustantivo. What song do you like? What movie do you prefer? What name? ¿Ok? Igual how. How podría ser how many y luego un sustantivo, o how much y después un sustantivo. Por ejemplo, how many apples, how much money, etc. ¿Que cómo se forma todo esto? Es facilísimo, veámoslo. ¿Recuerdan que vimos estas preguntas como yes or no questions? Pues en sí también las podemos cambiar a WH questions. Why do you play soccer on Fridays? ¿Por qué juegas fútbol los viernes? What time does Leah drink coffee? ¿A qué hora bebe café Leah? How often does it rain in your town? ¿Con qué frecuencia llueve en tu ciudad? Where do they run in the mornings? ¿A dónde corren en las mañanas? Muy bien, agreguemos dos más. ¿Qué color prefieres? ¿Qué es what? Color es color. Preferir, prefer. Do you? What color do you prefer? Perfect. O también, which color do you prefer? ¿Cuál color prefieres? Esta va para ustedes. Pensar es think. ¿Por qué piensas eso? That's right. Why do you think that? Ojo con who with porque significa con quién. Who lo ponemos al principio y with va al final de la pregunta. ¿Con quién juegas videojuegos? Who do you play video games with? Genial. Trabajar, que es work. ¿Cómo se diría cuándo trabaja Peter? When does Peter work? Great. ¿Ya ven que es muy fácil el inglés? Teacher, ¿así funciona para todos los verbos? Funciona así para un 99.9% de todos los verbos en inglés. Para el verbo be y los verbos modales no usamos el verbo do como auxiliar, sino que ponemos el verbo conjugado en el caso de be más sujeto. Aquí les pongo unos ejemplos rápidamente. Por lo que resulta incluso más sencillo formar preguntas con estos verbos. Así es que por donde lo veamos es pan comido, solamente hay que practicar. Y precisamente aquí debajo en la caja de descripción les dejo un muy buen ejercicio para que practiquemos lo visto en esta clase. Y también encontrarán un archivo con las respuestas al ejercicio de la clase anterior. ¿Les gustó esta lección? Pues ya saben qué hacer. No olviden comentar, suscribirse, darle like a este video y también me ayudaría muchísimo que lo compartieran con alguien que ustedes sepan que está aprendiendo inglés o quiere aprender inglés. De verdad se los agradecería muchísimo. Ahora sí, los saludos. Saludos para Alex Truquis, Ben Anders, Brian Josué, Joseph Guillermo, Laura Gracia, Michelle Galán, Stephanie Nieto y Toporas Rela. Saludos para todos ellos, nos vemos en la próxima lección.